Una explosión en medio de la noche. Una fuga de elementos radioactivos a la atmósfera. Y una caótica respuesta de las autoridades suele ser el denominador común de las explosiones en plantas nucleares. Todos conocemos la historia de Chernóbil, de Fukushima. Hoy hablaremos de ellas, pero también hablaremos de otras historias, otros accidentes nucleares, a lo mejor un poco menos conocidos, pero igualmente que acabaron en tragedia y podían haber sido muchísimo peores. En 2019, la cadena HBO hizo una serie muy buena sobre Chernóbil. En esta planta nuclear, donde murieron más de 30 personas, aún sigue siendo uno de los lugares más icónicos. Hay gente que lo visita. Aún está completamente todo infectado de la radiación. Sí que hay gente que aún vive ahí. Hay animales, hay plantas. No es que sea un páramo desierto, pero bueno, no se puede vivir ahí. Y si vive ahí seguramente van a tener algún tipo de cáncer. En la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos, el INES tiene muchas variables. Hay sistemas de control, hay como una categoría de estas explosiones nucleares y la mide en 7 niveles. El nivel 7 es el reservado para un accidente grave. Y en la historia del mundo no ha habido muchísimos accidentes nivel 7, pero tampoco ha habido solo uno. Y hoy, en lo que va 51, os quiero contar los accidentes nucleares más importantes de la historia, un poco su historia, un poco cómo ocurrió, y también os contaré otras cosas que seguramente no conocíais. En 1957, en Reino Unido, ocurrió el accidente más grave en la historia de ese país y llevó a una liberación de material radioactivo al medio ambiente tras un incendio en el núcleo de un reactor. Según la OIEA, que mide los niveles de radiación y los accidentes nucleares, esta fue catalogada como de nivel 5, es decir, fue un accidente con consecuencias de mayor alcance. El nivel 1 es el nivel donde ocurre un pequeño accidente dentro de la fábrica nuclear, dentro de la central nuclear, pero enseguida se soluciona y no sale digamos, ni de la habitación, para entendernos. Después está nivel 2, nivel 3, nivel 4, el 5 y así, que es una radiación, una expulsión de radiación al medio ambiente, ya con consecuencias bastante importantes. Tuvo lugar en octubre y un incendio que fue provocado durante un procedimiento de liberación de exceso de energía en el reactor envolvió al primer reactor en Whitescale, el reactor Whitescale Pile número 1. Esto está en el noroeste de Inglaterra y creó una fuga de material radioactivo. Este material expulsó al medio ambiente yodo, cesio, polonio, plutonio y, según un informe, esto llegó a todo el país y al norte de Europa. Los bomberos tardaron unos 3 días en apagar este fuego. Trabajaron por turnos porque, claro, no podían estar mucho tiempo expuestos a la radiación. Y como consecuencia del accidente, se estima que entre 200 y 240 personas murieron de cáncer. Claro, eso es lo que se estima, porque lo que no se sabe son las personas
que seguramente murieron décadas después debido a cánceres, pero los cánceres eran culpa de esta explosión, de este incendio que tuvo esta central nuclear de Reino Unido. En 1979, también de nivel 5, hubo un accidente, el mayor por ahora de Estados Unidos, que llevó a graves daños en el núcleo del reactor. La planta nuclear de Three Mile Island está ubicada en Pensilvania. Pues aquí veo una imagen que ahora en 2011, la imagen de 2011, se ve una central nuclear pues completamente moderna, normal. No parece que haya sufrido ningún tipo de accidente. Pero es que en marzo de 1939, el segundo reactor de la planta se derritió parcialmente. Y esto ocurrió porque hubo una falla, hubo un error en el sistema de refrigeración, lanzó radioactividad a la atmósfera y quedó permanentemente inutilizable. No se registraron ni muertos ni heridos entre los trabajadores o en comunidades cercanas. Pero el incidente es verdad que sacudió a la industria nuclear. En Estados Unidos hubo bastante debate, llevó una serie de reformas en materia de seguridad y se empezaron a monitorear todas las centrales nucleares de Estados Unidos. La planta, finalmente, la planta Three Mile Island, cerró en 2019. Seguramente hubo bastantes víctimas debido a esto, pero se ha mantenido un poco en secreto y tampoco se han dado muchos datos. Pero seguro que muchos cánceres están pues relacionados con este accidente en Estados Unidos. Y ahora vamos ya a un incidente, este ya de nivel 6, y el nivel 6 ya se denomina accidente importante. Bueno, nivel 5 ya vemos que ya mata gente. Nivel 4 aún no, nivel 3 tampoco, pero el 5 ya sí, y el 6 ya se le denomina accidente importante. Esto ocurrió en Kyshtym, en la URSS, en la antigua URSS, en Rusia, en 1957. Hubo una liberación significativa de material radioactivo al medio ambiente por la explosión de un tanque de residuos de alta actividad. Bueno, aquí ya explotó directamente el contenedor donde están los residuos nucleares y se formó una gorda. En 2007 hubo una manifestación que decían los habitantes de la región que fueran reubicados en una zona que no estuviera contaminada. Hubo bastantes protestas, los mandatarios de esa zona no hicieron caso y decían que pues había habido muchos problemas de cánceres y que ellos ya no querían vivir en esa zona que estaba completamente contaminada. Lo que pasó exactamente es que esta explosión también, como el incidente del Reino Unido, en 1957 coincidió en el año exacto. En este año hubo 2 accidentes nucleares, ojo. Se debió a que hubo también una falla en el sistema de refrigeración en un tanque. Esta vez un tanque que contenía desechos radioactivos, como he dicho, en la planta de producción de plutonio de Mayak. El aumento de la temperatura resultante del fallo llevó a una explosión. Esta explosión diseminó elementos radioactivos en la atmósfera, entre estos cerio y circonio. En consecuencia, se evacuaron más de 12.000 personas de la zona. Y una ciudad que está a 1.400 kilómetros de Moscú. Eso dijo la agencia atómica rusa Rosatom. El incidente, bueno, prácticamente no se supo nada, porque la URSS, los rusos lo tenían bastante pues escondido este incidente.
La comunidad internacional después encontró detalles de esta explosión y la OIEA, que es el máximo, digamos, los máximos mandatarios, los que velan por la seguridad nuclear del mundo, lo catalogaron como desastre de nivel 6. No se sabe cuántos muertos pudo haber. Si hubo 200 en el nivel 5, 250, que seguramente la cifra suba mucho más. En este de nivel 6 no se sabe, nunca lo han dicho exactamente. Sí que se puede buscar en internet y salen como franjas de muertos, pero oficialmente no han dicho prácticamente nada. Seguramente fueron, yo creo que más de 1000. Y... ¿por qué lo creo? Porque en 2007 hay manifestaciones que piden que los realojen, los reubiquen, que no les hagan vivir en esta zona contaminada. Y hay fotografías en estas manifestaciones de gente que ha muerto debido a este incidente que ocurrió en 1957. Curioso que el mismo año falle exactamente lo mismo y haya 2 explosiones nucleares en el mundo. Y ahora nos vamos en nuevo a Japón, 2011, Fukushima. El accidente nuclear ocurrido en esta parte de Japón es el único, además del de Chernóbil, en haber alcanzado el máximo nivel en la escala. La escala de INES, que os he comentado al principio, que es la escala que cataloga los desastres nucleares. Nivel 7. Y todo ocurrió el 11 de marzo de 2011. Un fuerte terremoto de magnitud 9,1 a 332 kilómetros al noreste de Tokio provocó un tsunami con olas de 9 metros. Estas olas, que 9 metros es muchísimo, pero no parecía que fuera a ser tan peligroso para esta costa japonesa. ¿Pero qué ocurrió? Que estas olas dañaron varios reactores nucleares en la central de Fukushima Daiichi. Claro, es que esta planta nuclear estaba construida justo al lado del mar, justo al lado de la costa, y por eso estas olas gigantescas destruyeron gran parte de la central nuclear y dañaron a varios reactores. En esta planta de Fukushima se registraron niveles de radiación de 1000 microsieverts. Es la misma cantidad que las personas reciben normalmente en un año. No se registraron muertes como consecuencia directa del accidente nuclear de Fukushima, aunque el tsunami que produjo el terremoto en ese desastre natural se calculan que murieron unas 22.000 personas. Pero claro, como Japón también es un lugar un poco cerrado en temas de información, se cree que fueron miles de personas las que murieron debido a este desastre de Fukushima. Nunca sabremos exactamente las personas que murieron, pero seguramente muchísimos cánceres que hay hoy en día en esa región fueron provocados por este desastre de Fukushima. Se estima que murieron varios miles de personas y que aún van muriendo, siguen muriendo debido, imaginaos, nivel 7. Si nivel 5 ya mató a 300, 500, 1000 personas, 500 o 1000 personas, que se sepa, que yo creo que fueron más debido a los cánceres, imaginaos un nivel 7. No se registraron, dijeron las autoridades japonesas, ninguna muerte como consecuencia directa del accidente nuclear. Pero a mí también eso me extraña, porque si se rompen debido a un tsunami varios reactores, se dañan, es extraño que no haya muerto ningún trabajador. Y ahora nos vamos a Chernóbil, seguramente con Fukushima, una de las más famosas, la más famosa, y ocurrió en 1986. La explosión del reactor número 4 de Chernóbil
que actualmente pertenece a Ucrania, es un evento de nivel 7, como Fukushima. Esto causó efectos generalizados sobre la salud y efectos ambientales. Una liberación externa de una fracción significativa del núcleo del reactor. Explotó el reactor, el núcleo, el 26 de abril de 1986. Hubo un ensayo fallido de seguridad. Las nubes de material radioactivo se desperdigaron por toda Europa. Más de 30 personas murieron inmediatamente después de la explosión por la radiación que emanó. Y en los años que siguieron, muchos otros murieron a causa de los síntomas de la radiación. Según la OIEA y la Organización Mundial de la Salud, cerca de 4.000 personas murieron por la explosión, directa o indirectamente, de Fukushima. Pero bueno, como he hablado antes, esos 4.000 yo creo que son el doble o el triple. En los meses posteriores al accidente, se construyó un sarcófago para cubrir el reactor número 4 y así contener el material radioactivo que no para de emanar. Sin embargo, se ha deteriorado mucho, ha provocado más fugas de radiación y en 2016 se colocó un nuevo sarcófago justo encima del antiguo y fue conocido como nuevo confinamiento seguro. Que de confinamiento seguro no sé si tiene mucho, pero bueno. Y claro, aquí viene el tema de la energía nuclear, de si es necesaria tenerla, si no. Mucha gente dice que efectivamente la energía nuclear pues tiene que estar. Tiene que estar porque es una energía peligrosa, lenta, pero es cara también. Pero dicen los expertos, muchos expertos, que es un mal necesario. Porque es la solución más efectiva, básicamente, para generar energía. Pero sí que se intenta evolucionar, sí que se intenta mejorar las centrales. Algunos países las están quitando, no quieren centrales nucleares por el peligro que tienen. Pero en realidad muchas personas creen que es la mejor energía. Pues si no explota, claro. Pero a lo mejor lo que no sabíais es cuál fue el primer accidente nuclear de la historia. El que se cree que es el primer accidente nuclear ocurrió en Nuevo México en 1945, el 21 de agosto. El físico estadounidense Harry Daghrigan fue irradiado como resultado de un error humano propio. Intentó subsanar de inmediato el error, pero ya había quedado vertido con radiaciones. Este hombre falleció 25 días después. Y antes de Fukushima, en Tokimura, en 1999, un error humano provocó una descontrolada reacción nuclear en cadena, en una planta de procesamiento de uranio en Tokimura, Japón. En el accidente fallecieron 2 empleados y obligó a permanecer encerradas a más de 300.000 personas. Como veis, hay más accidentes nucleares de lo que nos pensamos, o ha habido. Y seguramente, muchas veces, no nos han dicho según qué tipo de accidentes. Y es que estos materiales radioactivos pues destrozan a cualquier persona que esté a su alcance, sobre todo en los kilómetros más cercanos a la explosión o a la central nuclear que ha sufrido un accidente. Hubo otro también en Argentina en 1983 de magnitud 4, según esta escala INES, que es la escala que dice el número de gravedad de un accidente nuclear. En Brasil, en Goiânia, magnitud 5 también. ¿Y qué hay que hacer cuando hay un accidente nuclear? Yo, donde vivo, no hay ninguna central nuclear, pero sí que hay centrales nucleares en otras partes de España.
¿Qué hay que hacer? Yo creo que a veces es importante saber qué hay que hacer en estos casos y a modo de información os lo quiero contar. Inmediatamente después de un suceso, un incidente, un accidente nuclear, una central nuclear que supusiera un riesgo para la población, por radio y por sirena se anuncia el principio de la alerta. Vamos, cuando escuchéis una sirena y escuchéis por radio estos avisos, empezad a seguir estos pasos, estas recomendaciones, porque es bastante importante actuar muy rápido. Bueno, yo en algún pueblo de España o de Islas Baleares, donde yo vivo, no creo que haya ni sirenas ni altavoces, pero bueno, no sé cómo van a avisar. Me imagino en televisión, a través de los móviles, pero yo lo pensaba porque esto de las sirenas, yo creo que hay mucho de película, porque en muchas ciudades y pueblos donde vivimos no creo que haya ningún tipo de sirena. Normalmente el gobernador del lugar es el que decide las medidas de actuación, de acuerdo con los planes de emergencia existentes. En España, por ejemplo, sería la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que recomendaría las siguientes pautas. Son recomendaciones para todos los casos en los que se produzca una emergencia nuclear. Da igual si es un incidente, que no haya radioactividad al exterior, da igual si es un accidente que emita radiación al exterior y haya riesgo para las personas. Lo que se recomienda es, primero, atender las indicaciones de las autoridades. Es muy importante seguir las indicaciones de las emergencias. Escuchar la radio, porque en la radio sí que se va a emitir en formato de emergencia, en formato de voz, las indicaciones constantemente. Eso yo no lo sabía. Por eso, si no se oye la sirena, pero sabéis que ha habido una explosión nuclear o ha habido un accidente nuclear cerca de vosotros, poned la radio, porque la radio es un sistema que ya funcionando muchísimos años y parece ser uno de los más seguros para transmitir este tipo de alarmas. Se recomienda permanecer en el domicilio. Es importante cerrar puertas, ventanas, cualquier hueco al exterior, cubrir con paños húmedos las posibles rendijas y desconectar ventiladores, aparatos de aire acondicionado, calderas y otras tomas de aire. Si está fuera de su casa, se recomienda volver a la casa. Las autoridades, si es necesario, ya van a evacuar, o sea que esto lo hacen para que no haya, pues, caravanas de coches que se van asustados, es normal que se asusten, y después sea peor. Por eso recomiendan que te quedes en tu casa, lo tapes todo, porque radiación, si no es directa y si es durante poco tiempo, en teoría no afecta mucho a las personas, pero sí que después se pueden crear cánceres. Se recomienda, si es posible, proteger a los animales, llevarlos a recintos cerrados y consumir agua y alimentos envasados. Después hay unas medidas de protección urgente que son las que hay que adoptar de forma rápida. Cuando se da la noticia que es una explosión mucho más peligrosa. Hay que confinar hasta que las autoridades digan que la nube radioactiva o el material depositado en el suelo pues ya es un poco más seguro. Y después hay ingestión de compuestos químicos. Es muy famoso en las películas cómo se toman yoduro, se toma yodado, también yodado potásico, pastillas de yodo. Esto es porque la absorción de este yodo radiactivo se hace por las glándulas tiroides. Y con el yodo, cuando se suministra correctamente, pues es una especie de escudo. También ya si fuera súper necesario, pues evacuación, que esto pues ya el personal de emergencia ya va diciendo cómo hacerlo. Bueno, hay más medidas, pero control de accesos, autoprotección ciudadana, descontaminación si fuera necesario de personas,
pues estabulación, se llama estabulación de animales. Y después hay medidas de protección de larga duración, que es el control de alimentos y agua, descontaminación de las áreas, traslado temporal o permanente. Pero claro, ¿el problema qué es? Que cuando hay un accidente nuclear, si se depositan restos, porque la nube tóxica va pasando, pero los restos que se depositan en el suelo tardan miles de años en descomponerse. Y claro, normalmente la gente que vive cerca de una central nuclear que tiene un accidente no puede y ya nunca podrá volver a sus casas. Y ahora una cosa que yo, pues, a veces he pensado, si hay una explosión nuclear cerca, a ver, me afecta, puedo estar tranquilo, si está lejos puedo estar tranquilo. Y hay una tabla de la Asociación Americana de Tiroides, la ATA, que recomienda que si la distancia entre la explosión y tu casa o tu ciudad es de 0 a 80 kilómetros, que se distribuya potasio, yoduro potásico en pastilla en las casas y tener yoduro potásico a mano. Si es entre 80 y 300 kilómetros, se recomienda tener almacenado yoduro en lugares públicos y que te lo den pues la policía, los médicos, las ambulancias o la gente que te atienda. Y si está entre 322 kilómetros a más de 322 kilómetros, pues poder ir a tu ambulatorio, a tu hospital y ahí suministrarte el yoduro. Como vemos, es bastante importante tener yoduro potásico. Yo creía que no era tan importante, pero se ve que en casi todos los casos, si ves a más de 300 kilómetros o a menos, es importante pues tener yoduro a mano. Los efectos para la salud. La gravedad para la salud de una explosión nuclear. Bueno, si son algunos milisieverts, poquitos, lo mínimo, pues a largo plazo puede haber algún efecto. Y no hay síntomas. No van a saber si a largo plazo tendrás problemas porque no hay ningún tipo de síntoma. Si son centenares de milisieverts, no hay ningún efecto inmediato, pero puedes tener náuseas pasajeras y una ligera fiebre. Si hay entre 1000 y 2000 milisieverts, esto es cuando los milisieverts te dan de golpe, pues ya hay un efecto médico notable. Empiezan a notar vómitos, cansancio, fiebre, posibles infecciones y a lo mejor cáncer. Ya si te dan entre 2000 y 4000 milisieverts, el efecto médico ya puede ser bastante grave. Puedes tener vómitos, fiebre, trastornos digestivos, hemorragias, caída del pelo, leucemia y otros tipos de cáncer. Si te dan, si te pegan, si recibes entre 4000 y 10000 milisieverts, la probabilidad de muerte es el 50%. Idem, daño neurológico, vértigo y cánceres de muchos tipos. Y si ya te dan 10.000 milisieverts de golpe, es muerte segura. Bueno, y como ahora os he estado contando pues lo chungo, os he estado contando lo malo de la energía nuclear, os quería contar unos datos para que veáis que no es tan malo si no explota un reactor nuclear. El 10% de la población, de la producción mundial de electricidad, procede de la energía nuclear. Es una fuente de energía libre de carbono, es una de las más baratas y, paradójicamente, cuando hay una explosión nuclear,
pues es como si el mundo se acojonara, es como si los mandatarios se asustaran y, por ejemplo, Alemania anunció que cerraría todas sus centrales nucleares ya en 2022 y 2020-2024 prácticamente ya no quedará ninguna. Pero claro, es que es la mayor fuente de energía limpia, es una energía que no contamina, no emiten gases de efecto invernadero, producen energía hirviendo agua para crear vapor, que hace girar una turbina. Y claro, si, como he dicho, no explota ningún reactor, es la energía nuclear la fuente más fiable. Porque también mejora la agricultura, se utiliza para crear nuevas variedades de semillas, que mejoran la calidad de los cultivos. El combustible nuclear es muy denso, se usa muy poca cantidad para crear mucha energía. Hace 60 años que se está utilizando energía nuclear, más o menos. Y todo lo que se ha usado todo el combustible que se ha usado para crear toda esa energía, más del 10% de la población utiliza energía nuclear, podía caer en un campo de fútbol. Y claro, es verdad que es muy buena. Lo más barato que nos sale es tener centrales nucleares. Muchos países no las quieren quitar porque no les cuesta casi nada producir muchísima energía. Pero es verdad que es más peligroso que cualquier tipo de combustible, cualquier fuente de energía que hay. Y ahora, para acabar este, digamos, especial o capítulo dedicado a la energía nuclear y a los desastres nucleares, que hay que recordar que las bombas de Hiroshima y Nagasaki tenían material nuclear, por eso explotaron tantísimo y mataron a tanta gente. Hay un desastre que casi no se habla, que poca gente conoce, y es el mayor accidente radiactivo ocurrido fuera de una central nuclear. Pero os quería dar más datos ahora al final, porque era una historia increíble. En septiembre de 1987, 2 recolectores de basura de la ciudad brasileña de Goiânia ingresaron a un hospital abandonado. Encontraron una máquina y lo desmontaron. Estas personas iban recogiendo basura y iban vendiendo pues las piezas. Poco sabían estas 2 personas humildes que causarían lo que en su momento fue considerado el peor desastre nuclear del mundo desde Chernóbil, y el accidente radioactivo más grande de la historia fuera de una central nuclear. Los 2 hombres, Warner Pereira y Roberto Alves, retiraron la parte superior de la máquina, que era una unidad que se utilizaba para radioterapia, y lo que hicieron es que estas 2 personas lo llevaron a su casa en una carretilla tranquilamente. No sabían que era radioactivo. Por cierto, las radiografías las conseguimos hacer gracias a la radiación. Por eso la energía nuclear tiene cosas buenas, tiene cosas malas y es tan controvertida. Seguimos con la historia porque estas 2 personas usaron un destornillador para abrir la pesada caja de plomo y dentro había un cilindro que contenía 19 gramos de cesio 137. Esto es una sustancia muy radioactiva, pero claro, ellos no lo sabían. Vendieron la cápsula a una tienda de chatarra, propiedad de Bair Ferreira. Un informe publicado un año más tarde por el Organismo Internacional de Energía Atómica, de la que os he hablado, la OIEA, reveló que poco después, tanto Pereira como Alves empezaron a sufrir vómitos, pero ellos creían que simplemente era de algo que habían comido. Empezaron a sufrir diarreas, mareos. Uno tenía una mano hinchada. Pereira, el 15 de septiembre, buscó asistencia médica. Los médicos creían que tenía algún tipo de reacción alérgica porque había comido algo en mal estado. Claro, ellos no sabían que habían desmontado un aparato radiactivo.
3 días más tarde, Ferreira entró en el garaje y notó un brillo azul que emanaba de la cápsula. Pensó que se veía muy bonito y que este brillo azul, este polvo azul, podría ser muy valioso. Incluso pensó que a lo mejor era algo sobrenatural. Llevó este cilindro a su casa, esta otra pieza del aparato, y durante los siguientes 3 días, varios vecinos, familiares y conocidos fueron invitados a ver este curioso elemento. Un amigo de Ferreira lo visitó y con la ayuda de un destornillador extrajo algunos fragmentos del raro material. Tenía el tamaño de unos granos de arroz y se rompía como si fuera polvo. Ferreira también distribuyó fragmentos a su familia, como si fuera repartiendo joyas. Y hubo varios casos de personas, de familiares, que frotaron el polvo radioactivo sobre su piel. Y decían, bueno, esto brilla, esto lo podemos utilizar en carnaval, en el carnaval de Brasil. El 24 de septiembre, Ivo Ferreira, hermano de Debair, llevó algunos fragmentos a su casa y fueron colocados en la mesa durante una comida. Su hija de 6 años, Leide das Neves, los tocó mientras comía, al igual que otros familiares. Pronto muchas personas enfermaron. Alrededor de una docena fueron trasladados a los mejores hospitales de Goiânia. Tenían diarrea, vómitos, fiebre alta y pérdida de cabello. La primera persona en sospechar que la cápsula con polvo brillante los estaba enfermando fue María Gabriela Ferreira, esposa del propietario del depósito de chatarra. María Gabriela puso el cilindro en una bolsa de plástico y lo llevó en autobús a una oficina de salud del gobierno local. Ahí nadie sabía lo que era, pero lo guardaron. Habían pasado 15 días desde el inicio de la contaminación. En el hospital, los médicos empezaron a considerar la idea que podía haber sido un envenenamiento por radiación. Cuando los pacientes le contaron que habían tocado esta cápsula, que salía un polvo, le pidieron al físico Walter Méndez Ferreira que examinara el dispositivo. Tomó prestado un detector de radiación de una agencia federal de prospección. Dijo, cuando estaba a unos 80 metros de la oficina, el detector comenzó a actuar de forma extraña. Pensé que tenía un fallo. Pidió otro detector y volvió a la oficina. Nuevamente, a los 80 metros, el detector empezó a saturarse. Eso significaba que o estaba en un lugar con un campo de radiación muy alto, o ambos detectores eran defectuosos. Méndez Ferreira vio que un bombero salía de la oficina de salud del hospital cargando un cilindro. Le contó que planeaba tirarlo al río, y él le dijo, por el amor de Dios, no. Evacué el hospital, pregunte a los trabajadores de dónde venía. Me dijeron que una mujer en un desguace lo había traído. Fue al depósito de chatarra y antes de entrar había radiación por todas partes. El físico alertó a las autoridades estatales, la Comisión Brasileña de Energía Nuclear. Su intención era detener la contaminación y al mismo tiempo evitar el pánico. Los temores sobre una fuga de radiación se expandieron por todo Brasil. Hubo un montón de personas que encontraron que tenían radiación. Los casos más graves fueron llevados al Hospital Militar de Río de Janeiro. En total, más de 110.000 personas fueron examinadas. Se encontró que 249 tenían niveles significativos de material radioactivo. Hubo evacuaciones, hubo contaminaciones. Se bañaban con agua, vinagre y jabón de coco. Se cavaban la ropa cada media hora. Tomaban pastillas. Y nunca, se demolió el depósito de chatarra, casas, cientos de objetos se destruyeron, sofás, coches, árboles, animales. Hubo víctimas fatales. El primero fue Leide das Neves Ferreira, la niña de 6 años. Ella, su tía, también murieron meses después de la exposición a este cesio, a este material radioactivo.
Su entierro fue muy caótico. La gente empezó a tirarles piedras, ladrillos, porque veían que habían sido culpables esta familia, estas personas, de todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Los cuerpos, decían, habían sido descontaminados, pero igualmente los enterraron en pesados ataúdes de plomo como precaución. Muchos en Goiânia creían que los cuerpos contaminaban el cementerio. Muchos en Brasil creían que toda la ciudad estaba contaminada. No se compraban productos agrícolas de Goiânia. Hubo un pánico increíble. Hubo otras 2 víctimas fatales, que fueron los hombres que trabajaban en el desguace. Pero increíblemente, los recolectores de basura, Warner Pereira y Roberto Alves, sobrevivieron. Alrededor de 250 víctimas recibieron pensiones. Otras 2000, incluidos bomberos, conductores, policías, médicos, también recibieron pensiones. Y hoy en día no se sabe aún cuánta gente pudo morir o puede morir debido a los efectos de esta radiación. Y por eso se dice que fue el peor accidente nuclear fuera de una central. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de La Cueva 51.